Dios me los bendiga en esta gloriosa tarde. Pues una vez más, mis hermanos, se ha llegado la hora, ya que la bendita palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y si ha llegado el tiempo, si ha llegado la hora de comenzar en esta tarde a predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Dios me los bendiga a todos aquellos que están conectados, a todos aquellos que se van a conectar, a todos aquellos que van a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. En esta tarde, pues, gloria a Dios porque estamos aquí todavía en este lugar, ¿verdad? En esta tierra. Hubo personas que se acostaron a dormir anoche y no despertaron, pero gracias a Dios que nosotros aquí estamos en este lugar, en esta tierra todavía, ¿verdad? Y siempre con un propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre. Si tú tienes una Biblia, búscala para compartir la bendita palabra, para estar juntos en esta hora, escuchando y viendo y leyendo la bendita palabra. Gracias a mi esposa, ¿verdad?, que se acaba de conectar. Y a uno de mis hijos, mi hijo Francisco también, gloria a Dios, que se acaba de conectar. Dios me lo bendiga, mi hijo. Dios le bendiga a su esposa, Dios le bendiga a sus hijos, a su casa, su trabajo. Que tengan sustento, abrigo, salud. Dios me los bendiga. Aquí en el Evangelio de Marcos, si tú tienes una Biblia, busca en Marcos. Dios te bendiga, hijo. Allá donde estás, en aquellas tierras del estado de Aguascalientes. Hijo de mi hermano André, de este Hilarión, ¿verdad? Es hijo de mi hermano Hilarión. Dios te bendiga a ti y a tu familia, a toda aquella ranchería de aquellos lugares, ¿verdad? Todo lo que es aquella parte del aeropuerto, ¿verdad? Toda aquella ranchería es una bendición para todos ustedes escuchar la bendita palabra. Para mi sobrino, ¿verdad?, Alejandro Cruz, Dios te bendiga y sigue adelante escuchando la bendita palabra. Bueno, él, Alejandro Cruz, no sé si viva en la ciudad, ¿verdad? Viva en algún rancho. Pero pues hay uno de los hijos de mi hermano Hilarión que vive por allá por el lado del aeropuerto, ¿verdad? Se llama Jesús, ¿verdad? Él. Pero también hay otros sobrinos, ¿verdad? Como mi sobrino Alejandro, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios bendiga a tu madre, a tu padre, a todos tus hermanos, a toda tu casa, a tu esposa, a tus hijos si tienes. Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Después de que Juan fue encarcelado, Yahshua vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Elohim, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios me los bendiga. Vamos a orar en esta tarde. Ahí en tu casa donde tú estás, en ese lugar donde tú estás, tú puedes orar a Dios por tus necesidades, por tus peticiones. Orar a Dios es platicar con Dios, ¿sí? Tú puedes platicar con Dios tus necesidades. Vamos a orar. Padre bendito que moras en los cielos, moras en la tierra, moras en nuestros corazones. Alabado, Padre, y glorificado así será tu bendito nombre. Gracias porque nos has dado una vez más la vida aquí en esta tierra, en este mundo. Y siempre, Padre bendito, con un propósito de que alabemos y glorifiquemos tu bendito nombre, Padre. En esta tarde te pedimos primeramente, perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados, perdone nuestros errores, ya que en este cuerpo en el que estamos, Padre bendito, es un cuerpo terrenal, un cuerpo que está rodeado de concupiscencias, de muchas tentaciones y a veces caemos en ellas. Por eso te pedimos que perdone nuestros pecados, Padre, ya que la sangre de tu Hijo amado, Yahshua, esa sangre que derramó en ese madero, nos limpia de toda maldad, nos limpia de todo pecado. En esta tarde, Padre bendito, te pido por todas aquellas personas que están escuchando esta palabra, tu mensaje que nos vas a traer esta tarde. También te pido, Padre bendito, por aquellas personas que están enfermas, que están en aquellos hospitales internados, que están pasando por esa enfermedad de este virus que anda, Padre bendito. Tú sabes cuántos de ellos, Padre, van a salir de esas clínicas, cuántos de ellos van a restablecerse, cuántos de ellos van a ser sanados.
Los que no, Padre bendito, pues esperemos que ellos hayan hecho un verdadero arrepentimiento mientras haya vida. Padre, los que queden vivos, de los que están ahí internados, que se pongan a meditar, Padre bendito, para qué los has dejado. Aquellos que están internados, Padre Santo, de otras enfermedades también te pedimos por ellos, ya que entre esos enfermos que hay por ahí en las clínicas, en los seguros, hay personas que no están enfermas de esa enfermedad, están enfermos de otra cosa. Como mi concuño, Padre Gilberto, el esposo de mi cuñada Yolanda, él está enfermo de un pie, Padre. Lo operaron, le están drenando algo que trae en su pie. Él pidió que oráramos por él, Padre bendito, mi Señor Todopoderoso. Te pedimos a ti, Padre, porque tú eres el Dios verdadero. Tú eres nuestro Dios sanador. Tú sabes cuánto tiempo va a estar ahí internado mi concuño. Y tú sabes, Padre Santo, cuándo va a sanar. Te pedimos que le des toda la fortaleza que necesita. Te pedimos por su esposa. Te pedimos por sus hijos, por sus hijas, por sus yernos, por sus nueras, por sus nietos, por toda su casa, Padre. Y aquí, Padre Santo, por esta calle donde nosotros vivimos, hay personas que pidieron también oración. Hay unos vecinos que pidieron que oráramos por ellos. No sabemos nosotros la necesidad de ellos, suple sus necesidades. Una de aquí de abajo, Padre bendito, conocida de aquí de una tienda, parece ser que está aislada, enferma de ese virus que anda. Padre, sé con ella. Te pedimos que conforme a tu bendita voluntad la restablezcas. Y Padre Santo, no nada más te pedimos por esta calle, te pedimos por toda esta colonia, por toda la ciudad de Saltillo, Padre bendito. Y Padre, por toda la República Mexicana y hasta Estados Unidos, donde me están viendo, mi primo Alberto, su familia, sus padres allá en el estado de Aguascalientes. Y por todos los que me ven, Padre Santo, mi primo Rafael, allá donde él vive, mi primo Gustavo, mis primas, mis sobrinos, mis sobrinas, mis hermanos Hilarión, Andrés, Teresa, Socorro, Eva, Virginia y Estela. Y Padre, una sobrina de mi esposa pidió oración, ya que ellos necesitan, Padre bendito, una casa. Están por pedir o darles, Padre Santo, una casa de Infonavit. Ellos necesitan una casita donde vivir. Que se haga conforme a tu bendita voluntad, Padre, y que un día ellos vivan en su casa. Padre, en esta tarde te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, estoy contento una vez más porque el Señor pues nos ha dado su palabra, nos ha dado la confianza de que prediquemos su bendita palabra. Y lo estamos haciendo hoy domingo, aunque para mi Señor, para el Todopoderoso, de las 6 de la tarde, en el horario de Él, en el horario de allá de la Tierra Santa, es lunes, porque los días que Él puso son de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces ahorita para mí, ahorita ya es lunes para mí. Pero en el calendario en el que estamos, en el gregoriano, pues sigue siendo domingo, ¿sí? Pero en el hebreo, ahorita para mí ya es lunes. Entonces, Dios me los bendiga. El tema de esta tarde es los efectos que produce el Evangelio. Los efectos que produce el Evangelio. Hay algunos efectos que produce el Evangelio, ¿sí? Y uno de esos efectos que produce el Evangelio, el primero que debe de ser, y el que debes de tener tú, y el que debo de tener yo, es el arrepentimiento. Dice aquí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Yahshua vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Juan es Juan el Bautista, ¿sí? Él anduvo predicando el arrepentimiento también. Él anduvo también predicando el arrepentimiento. Porque aquí en el libro de Mateo, capítulo 3, él andaba bautizando, Juan el Bautista. Y mucha gente iba a su bautismo. Y a ese bautismo también fueron algunos hombres llamados fariseos, ¿sí? Fariseos y saduceos, ¿sí? Y nuestro Señor, al verlos a ellos, les dice algo, les dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí en Mateo capítulo 3, versículo 7.
Aquí Juan el Bautista estaba bautizando, ¿sí? Y él aquí les dice a los fariseos que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces uno de los efectos que produce el evangelio es el arrepentimiento. Y aquí en Marcos, aquí nuestro Señor Adón, tú lo conociste como Señor, pero en los textos antiguos es Adón, ¿sí? Tú aquí a lo mejor me has escuchado que pronuncio a Yahshua, ¿verdad? A Yahshua. En los textos antiguos, ese es el nombre del Hijo de Dios. En la Biblia que tú traes, en la Biblia que yo traigo, ¿sí? Es una Biblia ya traducida, ¿sí? Traducido el nombre. Y tú lo conoces como Jesús, yo lo conocí como Jesús, ¿sí? Pero su nombre, de allá, de aquella tierra santa, el nombre que Dios le puso, es Yahshua, Yahshua su Hijo, ¿sí? Dice, después que Juan fue encarcelado, Yahshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esto les está diciendo nuestro Señor Todopoderoso a las personas de aquel tiempo, ¿sí? Pero también aquí lo dejó escrito Él, ¿sí? Para que nosotros hagamos esto, ¿sí? Vamos a escuchar, ¿sabes qué quiere decir la palabra evangelio? Evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias, ¿sí? Entonces ahorita, aquí está este evangelio, unas buenas nuevas, unas buenas noticias, ¿sí? Y uno de los efectos que produce el evangelio, uno de los primeros que produce es el arrepentimiento, ¿sí? Aquí lo dijo nuestro Señor Todopoderoso. Acá más atrás lo dijo Juan el Bautista, ¿sí? Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? De nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque somos pecadores, somos malos, somos desobedientes a la palabra de Dios, somos desobedientes al mandato de Dios. Aquí lo predicó nuestro Señor Todopoderoso, que es Yahshua. Él lo predicó, ¿sí? Él aquí estaba comenzando su ministerio. Él aquí tenía 30 años de vida y anduvo ministrando por 3 años y medio. Mientras Juan el Bautista estuvo libre predicando el evangelio del reino, el evangelio del arrepentimiento, ¿sí? Nuestro Señor Todopoderoso por ahí andaba, ¿sí? Cuando Juan fue encarcelado, ¿sí? Nuestro Señor Todopoderoso fue bautizado, fue llevado al desierto durante 40 días y 40 noches para ser probado por el enemigo, para ser tentado. Venció la tentación. Después de la tentación de 40 días y 40 noches, comenzó su ministerio. Y aquí lo comienza. Aquí comienza su ministerio durante 3 años y medio, ¿sí? Ya después de que nuestro Señor Adón Todopoderoso muere y resucita, sigue encomendando el arrepentimiento. Aquí estamos en Marcos, vamos al libro de Lucas, ¿sí? Estamos viendo que algunos de los efectos que produce el evangelio, ¿sí? Y ya vimos que nuestro Señor Todopoderoso predicó el evangelio, ¿sí? Para que produciera arrepentimiento como primer paso, ¿sí? Una oración recitada no te salva, ¿sí? A ti y a mí nos inculcaron, repite esta oración, ¿sí? ¿Quieres aceptar a Yahshua? Te decían, ¿quieres aceptar a Cristo? Repite esta oración. Yo no he encontrado en la Biblia ninguna parte donde venga una oración que diga, repite esta oración para que seas salvo. No la he encontrado. Lo que he encontrado es el mandato que nuestro Señor Todopoderoso dejó. Arrepentimiento. Ese es el primer paso para que una persona sea salva. Primer paso, arrepentimiento. En cada mensaje que tú das, en cada mensaje que yo dé, debemos de predicar 3 cosas, ¿sí? Debemos de predicar el arrepentimiento como primer paso, ¿sí? La santidad y la salvación, ¿sí? No es primero la salvación, no es después el arrepentimiento,
y no es después la santidad. Es primero el arrepentimiento. Tú tienes que llegar arrepentido ante Dios de todo lo malo que has hecho. Confesarle tus pecados a Dios, ¿sí? Apartarte de ellos, eso quiere decir santidad, apartarte de ellos, ¿sí? Eso te va a llevar un periodo de tiempo, ¿sí? Pero llega arrepentido ante Dios, confiésale tus pecados a Dios, y ahora sí, dile a nuestro Señor Todopoderoso, dile, ven a mi corazón como mi Salvador, pero tú estás haciendo una oración personal, tú le estás confesando tus pecados a Dios, te estás arrepintiendo ante Dios, no estás haciendo una oración recitada por otro hermano, eso no es válido, no lo he encontrado en la Biblia. Está el arrepentimiento como primer paso. Lo vimos que Juan el Bautista lo predicó nuestro Señor Todopoderoso, el Hijo de Dios, lo predicó antes de morir y aquí lo encargó después de que Él murió, cuando Él resucitó en la gran comisión, lo encomendó. En el libro de Lucas 24, 47 dice, aquí ya había resucitado nuestro Señor, aquí ya había encomendado a sus apóstoles, los estaba encomendando. Dice, y que se predicase en su nombre. ¿En cuál nombre? En el de Yahshua. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿De qué? De todo lo malo que hemos hecho. Y el perdón de pecados. ¿Sí? El arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Hijo de Dios. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? Nada más allá en Jerusalén, nada más en aquella tierra santa. No, dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones, no nada más en la tierra santa, en todas las naciones se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y a quién le vamos a confesar nuestros pecados? Al Todopoderoso, a Dios. Por medio de su Hijo amado, vamos a ser limpiados, vamos a ser perdonados por medio de Él. Vamos a confesarle los pecados a Él. Y por medio de nuestro Señor, por medio de su Hijo, vamos a recibir el perdón de los pecados. Y la sangre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Mesías, nos limpia de toda maldad, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Entonces el primer paso es arrepentimiento. Y eso lo produce el Evangelio, ¿sí? Y tú dirás, bueno, allí lo predicaron los apóstoles en aquellos tiempos. También Pedro lo dejó en su carta que él escribió. Escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Fíjate lo que desea Dios, ¿sí? Fíjate lo que desea Dios. No lo deseo yo, no lo desea otra persona, lo desea Dios, ¿sí? Dios lo desea. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Adón, quiere decir Señor, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Hay veces que decimos, ¿por qué? Si la gente es tan mala, ¿por qué Dios no la termina ya? Es que Dios es paciente, ¿sí? Dios es paciente, no nada más para con nosotros, para todos, ¿sí? Es paciente para todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Tú ya te arrepentiste? Arrepentirse es ya no hacer lo que antes hacías. Si antes robábamos, ya no lo vamos a hacer. Eso es un verdadero arrepentimiento. Si antes adulterábamos, ya no lo vamos a hacer. Ese es un verdadero arrepentimiento. Pero si lo sigues haciendo, da a entender que no has llegado a un verdadero arrepentimiento. Te estás engañando a ti mismo, me estoy engañando a mí mismo, ¿sí?
hay un mandato que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Si no estás honrando a tu padre y a tu madre, quiere decir que no has llegado a un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Son 10 mandamientos, de los cuales tenemos que caminar por ellos, ¿sí? Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos pecando? Si no echamos mano de los 10 mandamientos. Por medio de los mandamientos nos damos cuenta que estamos pecando, ¿sí? Y hay un proverbio que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí dice, el que se aparta, queda a entender que ya no los hace. ¿Sabían ustedes que podemos dejar de pecar? Podemos dejar de pecar. ¿De qué manera? Caminando sobre los 10 mandamientos. Para cuando te llegue la tentación de robar, vas a decir, no, esto es pecado. Ya no lo voy a hacer. Ya dejaste de pecar ahí. Si se te pone una oportunidad ahí que dices, me voy a echar esta canita al aire. Dices, no, esto es adulterio, ¿sí? Ya no lo voy a hacer, porque dice la palabra de Dios que Dios juzgará a los adúlteros, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahí va a decir, yo ya no lo voy a hacer. Ahí ya dejaste de pecar. O sea, sí se puede dejar de pecar, pero tenemos que caminar por los mandamientos de Dios para darnos cuenta dónde es donde caemos, para que ya no lo hagamos, ¿sí? Bueno, estamos viendo que Dios quiere que toda la gente se arrepienta, ¿sí? Entonces estamos viendo los efectos del Evangelio, ¿sí? Los efectos del Evangelio. Y uno de los efectos del Evangelio es este, ¿sí? Es uno de estos. Lo primero que produce es arrepentimiento. Bueno, vamos a ver otro efecto que produce el arrepentimiento. Produce salvación, ¿sí? Produce salvación. En el libro de Romanos, en el libro de los Romanos, capítulo 1, del 8 en adelante, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Yahshua con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso es lo que quiere Dios, hermanos. Eso es lo que queremos nosotros también, que la fe en nuestro Todopoderoso se divulgue por todo el mundo, ¿sí? Porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí Pablo se acordaba de otras personas en sus oraciones y oraba por ellos. Así nosotros hay que orar por otras personas. Hay que orar por otras personas. Hay que orar por otras personas. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un propósito viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice Pablo, quería anunciar el Evangelio en Roma, ¿sí? En una ciudad muy difícil de predicar. Ya se imaginan lo que estoy nombrando en Roma, ¿verdad? Difícil de predicar. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice en el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí en el versículo 16 encontramos el otro de los efectos que produce el Evangelio. El Evangelio produce salvación, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el Evangelio produce arrepentimiento, produce
salvación, ¿sí? También produce algo más. Produce gozo y paz. ¿Cómo te sientes tú cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Cómo te sientes tú cuando entiendes la palabra de Dios? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes contenta? ¿Sientes una paz? ¿Sí? Una paz espiritual, ¿sí? Esa paz es entre Dios y el hombre. Porque antes éramos enemistad ante Dios, porque andábamos mal en este mundo. Pero por medio de su Hijo hay una paz, ¿sí? Hay una paz. Entonces, los efectos del Evangelio también producen gozo y paz. En el libro de Lucas, capítulo 2, en el libro de Lucas capítulo 2, del 8 al 14, aquí vamos a encontrar que produce gozo y produce paz. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Aquí había pastores. Aquí es cuando nació nuestro Señor Yahshua. Tú lo conociste como Jesús. Aquí nació, ¿sí? Y había pastores por ahí cuidando su rebaño. ¿Qué enseñanza podemos agarrar de aquí del versículo 8 para los líderes de las iglesias? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Un compromiso de un pastor, de un siervo de Dios, debe de estar velando por su congregación que tiene, ¿sí? Debe de alimentarla de la palabra de Dios, ¿sí? Para que esa congregación que está en esa iglesia tenga gozo y tenga paz, ¿sí? Tenga gozo y tenga paz. Cuando yo predico la palabra de Dios, cuando ya termino y cuando estoy predicando, me siento bien gozoso y siento una paz espiritual ante Dios. Y todos los oyentes que están por aquí conmigo, ahorita hay poquitos, ¿sí? Pero yo sé que muchas personas están conectadas y están escuchando la bendita palabra de nuestro Dios, y en su interior también sienten un gozo y también sienten una paz, porque Dios está con ellos. Amén. No los va a dejar solos. Amén. Los va a cuidar donde quiera que anden. Los va a sustentar, los va a bendecir, ¿sí? Pero el compromiso de un pastor es velar por su congregación que tiene. Así es. No es de él, es de Dios esa congregación. Pero la mayoría de los pastores, ¿qué hacen? Explotan esa congregación, les quitan los diezmos, ofrendas, todo eso, ¿sí? Yo tenía un grupito de hermanos en mi casa en el tiempo de la pandemia del año pasado, porque cerraron los templos. Las poquitas ofrendas que se juntaban, una semana se lo dábamos a un matrimonio, otra semana se lo dábamos a otro matrimonio, otra semana se lo dábamos a otro matrimonio, lo que se juntaba. Y aparte una despensita a la familia, entre todos. Pero hay pastores que explotan la congregación y no debe de ser así. Debe de alimentarla, debemos de alimentarlas de la palabra de Dios. Yo sé que se debe de ofrendar. Yo sé que hay algunas partes que dan sus diezmos. Pero ¿qué hacen los pastores? Se quedan con ellas. No, repártele a la congregación porque tienen necesidad. La ofrenda, los diezmos son de la iglesia, ¿sí? De la iglesia, para que le des a los necesitados. Pero la mayoría de los líderes se quedan con las ofrendas y se quedan con los diezmos, ¿sí? Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Dice, no tengan miedo, no tengan temor. Les estoy dando buenas noticias de gran gozo.
de gran gozo. Entonces el Evangelio produce gozo que hará para todo el pueblo. Iba a haber gozo para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esperando su Mesías, su libertador, y había nacido. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel con su libertador, con su Mesías? Lo rechazaron. Por eso dice la bendita palabra de nuestro Dios: a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos somos nosotros, ¿sí? Esos somos nosotros. Entonces, nos ha traído gozo, ¿sí? Nos ha traído gozo a nuestra vida. Dios no nos ha dejado solos. ¿Te has preguntado por qué no me fui yo en el año pasado en tanta muerte que hubo? ¿Por qué no te fuiste tú? ¿No te da un gozo de que estés todavía aquí en la tierra? ¿Que estás sano? ¿Que no estás internado en un lugar enfermo? Amén. Ese es un gozo. Dios te ha cuidado, Dios te ha protegido. Y ese gozo te lo da el Evangelio. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías. Ese era el gozo que iba a tener el pueblo. ¿Saben qué? Se cumplió la escritura. En la ciudad de David, que es Belén, nació el Mesías. Belén quiere decir casa de pan. Había pan en Belén, y ese pan es nuestro Salvador. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Aquí está la paz. Una paz espiritual, no una paz terrenal, no una paz como el mundo la da. Dice nuestro Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, ¿sí? Y esa paz es una paz espiritual. Entonces, en el Evangelio hay gozo y hay paz. Estás en paz tú con Dios. Estoy en paz yo con Dios por medio de nuestro Señor Todopoderoso. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de allí al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esos pastores no se quedaron con la duda. Fueron a ver si era cierto lo que los ángeles les dijeron. Y fueron hasta Belén, entraron ahí a ese lugar donde ellos estaban, donde estaba María y donde estaba José. Así los conocimos como María y José, pero en los textos antiguos es Miriam y Yosef, ¿sí? Esos son sus nombres. Esto ya es traducción, ¿sí? Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Cuando vieron ahí al niño en el pesebre, se les dio a conocer a los que estaban por ahí lo que se les había dicho del niño. ¿Y qué se les dijeron del niño? Que había nacido en Belén un Salvador, que salvaría a su pueblo, un Redentor, ¿sí? Y ese es el gozo que tenemos nosotros también. Nació un Salvador. No se quedó niño como lo hacen las gentes en diciembre, que el niño esto, que el niño lo otro. Nuestro Señor nació, creció, maduró y está a la diestra de Dios Padre abogando por nuestros pecados. ¿Y dónde lo encontraron? En el pesebre. ¿Qué se pone en un pesebre? Alimento, ¿sí? Alimento. ¿Sí? Dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Quiénes son los primeros que llegaron al pesebre donde estaba nuestro Señor? Los pastores. Y nuestro Señor Yahshua, nuestro Señor Todopoderoso, es el pan de vida que descendió del cielo. Y debemos de comer de ese pan. Estos pastores fueron los primeros que llegaron a ese pesebre. ¿A qué? A alimentarse de ese pan, ¿sí? En otras palabras, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los que nos oigan se maravillen de lo que les vamos a hablar de las cosas de Dios. Aquí las personas se maravillaban, miren, de los pastores. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
Pero si los pastores, los líderes, uno como yo, no vamos a alimentarnos de la palabra de Dios, no la escudriñamos, no la leemos, no la estudiamos, ¿qué les vamos a llevar a ustedes? ¿De qué les vamos a hablar a ustedes? ¿De cosas que pasan en el mundo? No, yo antes esto, yo antes aquello, mi papá esto, mi papá aquello. No, la palabra de Dios dice, predica la palabra. Entonces tenemos que ir todos los días a ese pesebre a alimentarnos de ese pan que es el Todopoderoso. Y aquí está este pan. Tenemos que alimentarnos de esto para que las gentes que nos oigan se maravillen de lo que les decimos. ¿Y qué les vamos a hablar nosotros? La bendita palabra de Dios. ¿Cómo llegar a Dios? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Sí? Entonces el Evangelio produce arrepentimiento, produce salvación, produce gozo y produce paz. También produce el Evangelio, ¿saben qué? Un cambio en la persona. El Evangelio produce un cambio en la persona. Eso es santidad. Por eso te comentaba al principio del mensaje que en cada mensaje se debe predicar arrepentimiento, santidad y salvación. Entonces el Evangelio produce un cambio en la persona. Pero si una persona te ven que no cambias, o tú ves a una persona que trae la Biblia en la mano, predica la palabra de Dios y no cambia, nada más cuando está predicando la palabra de Dios o cuando yo estoy predicando la palabra de Dios y no hay un cambio en mi vida, es una señal que no ha llegado un verdadero arrepentimiento a mi vida. Debe de haber un cambio. Hay personas que en el fin de semana, échale. Y el domingo, escuchando la palabra de Dios. Cabo, Dios me perdona. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Debe de haber un cambio. El Evangelio produce cambio en la persona. Vamos a ver ahí en el libro de Lucas, aquí en el mismo libro de Lucas capítulo 19. Libro de Lucas capítulo 19. Libro de Lucas capítulo 19. ¿Sí? Les voy a hablar del versículo 1 al 10. Esta era una persona cobradora de impuestos, ¿sí? Y robó muchos impuestos de aquellas personas a las cuales se les cobraba. Pero él se arrepintió y cambió su vida. Dice, habiendo entrado Yahshua en Jericó, iba pasando por la ciudad. Yahshua es Jesús, ¿sí? Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos cobraban impuestos, y este era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Yahshua. Esta persona procuraba ver quién era el Hijo de Dios, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando una persona importante llega a una ciudad, ¿sí? Hay así de gente, hasta puede ser un artista, hay así de gente, ¿sí? Y hay gente que quiere verlo, quiere conocerlo con sus ojos, de perdido verlo. ¿Cómo es? Aquí él oyó de Yahshua, oyó del Hijo de Dios y él quería verlo. Pero era tanta la gente que seguía a nuestro Señor que no podía verlo porque era chaparrito de estatura. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Se subió a un árbol, dijo, de aquí lo voy a ver cuando pase. Da cuenta que estoy viendo yo para allá, para abajo, aquí lo voy a ver qué va a pasar. Ahorita, nuestro Adón, nuestro Señor, está pasando por tu casa. Llegó a tu casa para que te arrepientas. ¿Sí? Tú sabes de qué te vas a arrepentir. Para que le pidas el perdón a Dios. Y para que le digas a nuestro Señor Todopoderoso, entra como mi Salvador. Cuando Yahshua llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La casa es descendencia. Tu casa es tu esposa y son tus hijos. Hoy ha venido la salvación a tu casa. A tu casa llegó la salvación. Y esa salvación es el Hijo de Dios.
Incúlcale a tus hijos el arrepentimiento. Incúlcale a tus hijos el confesar los pecados a Dios y apartarse de ellos. Y compárteles al Todopoderoso a tus hijos. Si no puedes, conéctate los domingos a las 6 de la tarde y entre semana 1 o 2 mensajes en el YouTube. Si me miras en el YouTube, si quieres mirarme en el YouTube, ahí me encuentras como Pastor Santos Cruz. Y si te gustan los mensajes y quieres seguir viendo mensajes, dale like, suscríbete y toca la campanita. ¿Sabes para qué les pido esto? Porque en el YouTube nada más puedo predicar 15 minutos, no puedo predicar en vivo. Y necesito ciertas personas que me estén siguiendo para poderme dar más tiempo para predicar la bendita palabra de Dios. Entonces en el YouTube también me encuentras como Pastor Santos Cruz. Ahí hay algunas predicaciones. Bájalas, míralas en la televisión con tu esposa, con tus hijos, para que todo se alimente. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Fíjate cómo recibió este Zaqueo al Salvador. Gozoso. Se sintió gozoso porque él iba a posar en su casa. ¿Qué es posar? Vivir en tus hijos, vivir en tu esposa, vivir en ti. ¿No te gustaría que el Todopoderoso posara en tu casa, en tus hijos? Hay padres de familia que están batallando con sus hijos porque andan en la drogadicción, andan en lo malo. ¿No te gustaría que el Todopoderoso estuviera en esa casa que son tus hijos? Que en vez de que los vieras tomando o fumando o haciendo tanta cosa mala, los vieras con una Biblia en la mano, leyéndola, yendo a un templo a escuchar la bendita palabra de Dios. Eso es lo que todos nosotros como padres deseamos, ¿sí? Hoy es el día que llega el Todopoderoso a tu casa. No le digas no. En el libro de Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón y dile al Todopoderoso, entra a mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Que te nazca de ti, no una oración recitada, que de ti te nazca, ¿sí? Y fíjate lo que murmuraban las gentes cuando vieron que Zaqueo se entregó al Señor. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Nuestro Señor Todopoderoso, ¿a quién vino? ¿A los sanos, a los justos? No, Él vino a los pecadores. Un médico, ¿a quién va? ¿A los sanos o a los enfermos? A los enfermos. Entonces nuestro Señor Todopoderoso vino a los perdidos, vino a los pecadores, de los cuales me siento yo el primero. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, aquí es donde se arrepiente y aquí es donde se transforma él en otra persona. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Aquí se arrepintió, aquí se convirtió y aquí su vida fue transformada. Su vida cambió. Ya no robó, al contrario. ¿Saben qué es un verdadero arrepentimiento? Cuando una persona roba, que le pide perdón a Dios, que dice, Padre, perdóname. ¿Por qué miro hacia el cielo? Porque es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso, ¿sí? Cuando una persona roba y quiere saber lo que es un verdadero arrepentimiento, se arrepiente ante Dios, no nada más es decir, Señor, perdóname, Padre, robé esto, perdóname, estoy arrepentido. Ese no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es confesar tu pecado a Dios, arrepentirte y devolver lo que te robaste. Ese es el verdadero arrepentimiento. Devolver lo que te robaste. Devolver lo que yo me robé. Ese es un verdadero arrepentimiento. Aquí él dijo, yo defraudé a muchos. Se los voy a devolver, no nada más una vez, 4 veces más de lo que les robé. Ese es un verdadero arrepentimiento. Yahshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy llegó la salvación a tu casa. Hoy llegó la salvación a mi casa.
No la despreciemos, no la desechemos, agarrémosla. Esa salvación es el Hijo de Dios. Viene a salvarnos ¿de qué? De una condenación. ¿Sí? Un día vamos a morir, pero ¿dónde vamos a despertar? Un día vamos a despertar, pero ¿dónde va a ser? Esperemos que sea con el Todopoderoso. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este mundo andábamos errantes, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Entonces el Evangelio produce arrepentimiento, produce salvación, produce gozo y produce un cambio en la persona. Y el arrepentimiento también produce unidad. Produce unidad. El Evangelio produce unidad. En el libro de los Hechos, fíjense lo que produce el arrepentimiento, unidad. En el libro de los Hechos, capítulo 2, del 41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas se añadieron. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. El Evangelio produce unidad, juntos. Y tenían en común todas las cosas. Una persona que hemos creído en el Todopoderoso, debemos de estar juntos. ¿Juntos en qué? No hechos bola en un puro lugar, no. Juntos en la palabra de Dios. Ahorita, ¿cuántas personas estarán conectadas? No sé. Pero eso es estar juntos, escuchando la palabra de Dios. Hay lugares donde nos reunimos en las iglesias, pero ahorita estamos con un riesgo, ¿sí? Pero así, ahorita como estamos ahorita, tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa, ¿sí? Pero estamos juntos. Estar juntos es estar escuchando la palabra de Dios. Nada como nos inculcaron. Acepta al Señor Todopoderoso y eres salvo tú y tu casa y haz lo que tú quieras. Puedes ir a la iglesia el día que tú quieras. No, hay que estar juntos escuchando la bendita palabra de nuestro Dios. Juntos. ¿De qué manera? Conectados. No sé cuántos estaremos ahorita juntos escuchando la palabra de Dios, pero esperemos que seamos muchos, ¿sí? Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim, a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, Adón, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que está añadiendo a las personas, todos aquellos que vamos a ser salvos. Cuando te regalen un folleto por la calle de la palabra de Dios, no lo deseches. Te acaban de regalar un boleto para que vayas con Dios. En ese folleto que te regalaron, ahí viene la bendita palabra de Dios. Hay oraciones que vienen ahí en esos folletos. Esa oración no te va a salvar. Hazla tú personalmente. Arrepiéntete. Confiesa tus pecados a Dios y apártate de ellos, ¿sí? Y ahí está tu Salvador. No estamos desechando a nuestro Señor Todopoderoso como nuestro Salvador. Hay muchos que dicen, no, tú ya estás predicando otra doctrina, estás predicando los mandamientos, fueron para los judíos. No, los mandamientos fueron para todos. Mira, acá en Primera de Juan capítulo 2, ¿sí? ¿De qué manera vamos a conocer el pecado? Por medio de los mandamientos, y tenemos que guardarlos. En Primera de Juan capítulo 2, del 4 al 6 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Esto es Nuevo Testamento. Este es en Primera de Juan, ¿sí? Debemos de guardar sus mandamientos. Pero el que guarda, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, quiere decir, el que guarda sus mandamientos. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Todopoderoso aquí en la tierra? Guardando los mandamientos, enseñando los mandamientos, enseñando el arrepentimiento, ¿sí? Así debemos de andar nosotros, predicando el arrepentimiento,
enseñándoles a las personas los mandamientos para que se den cuenta en qué están pecando, en qué le están fallando a Dios. ¿Sí? Y aquí mismo en 1 de Juan 5, ¿será difícil guardar los mandamientos? No es difícil, ¿sí? No es difícil. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, sus mandamientos no son difíciles de guardar. Si antes tenías tú dioses ajenos, a lo mejor ya no los tienes. Antes tenías imágenes, a lo mejor ya no las tienes, ya no te inclinas ante ellas, ya no les pides a ellas, y se te hizo difícil dejarlas. Ya no las tienes, ahora le pides al Todopoderoso, ¿sí? Entonces todos los demás mandamientos también podemos guardarlos. Si antes robábamos, ya no. Si antes maldecíamos, ya no. Si antes codiciábamos cosas ajenas, ya no. Si antes adulterábamos, ya no. Si antes no honrábamos a nuestros padres, ahora honrarlos, ¿sí? Y así cada uno de esos mandamientos podemos guardarlos, no son difíciles. Solamente que, como luego decimos, amarrarnos los pantalones y los cumplimos. Y Dios se va a agradar de ti, Dios se va a agradar de mí, ¿sí? Entonces el Evangelio produce un cambio en la persona. Ahí está la santidad, ahí está la santidad. Cuando una persona cambia es porque ya entró en la santidad, ya no participa de lo que hacía antes. Toda nuestra vida tenemos que vivir en santidad. Es una lucha aquí en esta tierra, en este mundo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de nuestro Señor. También, hermanos, el Evangelio produce obediencia. Obediencia. En Romanos 16, en el libro de Romanos 16, ya para terminar, en el libro de Romanos 16, del versículo 24 al 27, dice: la gracia de nuestro Señor Yahshua sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Yahshua, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El Evangelio produce obediencia. Pero la pregunta es esta: ¿estamos obedeciendo a la fe? ¿Sí? Hay veces que nos desesperamos. Yo ya no puedo con esto. Yo no puedo salir de esto. ¿Dónde está nuestra fe? Tenemos que tener fe para todo. No, pero es que yo no puedo guardar los mandamientos, son muy difíciles. La fe mueve montañas. Si tú tienes fe, vas a poder caminar por esos mandamientos y guardarlos. Y eso nos va a mantener santos ante Dios, ¿sí? Por la fe, tú vas a obtener esa casa que deseas. Deseas una casa para vivir con tu familia y por fe la vas a tener. Tú deseas sanar de esa enfermedad que tienes, ¿sí? Y por fe vas a sanar, ¿sí? Por fe vas a sanar. Tú estás batallando, no tienes un trabajo para el sustento de tu familia. Si tú tienes fe, vas a encontrar trabajo. Cualquier cosa que necesites, cualquier problema que estés pasando, si tú tienes fe, vas a salir adelante. Pero si no tienes fe, es una señal que no estás obedeciendo a la fe. La fe no se ve. La fe no se ve. Pero ahí está la fe. Echa mano de la fe y vas a lograr todo esto que vimos. Si tú tienes fe, vas a llegar a un verdadero arrepentimiento. Si tú tienes fe, vas a tener salvación. Si tú tienes fe, vas a tener gozo y paz. Si tú tienes fe, vas a tener una vida nueva, vas a cambiar.
Si tú tienes fe, vas a tener unidad. Y si tú tienes fe, vas a ser obediente ante las cosas del Todopoderoso. Dios te bendiga. Próxima semana, 6 de la tarde, un tema nuevo. Este tema que escuchaste ahorita, compártelo con otras personas, ¿sí? Compártelo con otras personas para que aquellas otras personas también escuchen la bendita palabra de Dios. Dios te bendiga.